Buenas tardes, buenos días, mi nombre es Eduardo Espitia Gómez, yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hoy quiero traerles el tema de falla cardíaca derecha agudamente descompensada en el contexto de hipertensión pulmonar crónica. Primero quiero comenzar con una definición de lo que es la falla cardíaca aguda y es de recalcar pues que ese concepto ha venido evolucionando en las diferentes guías de la Sociedad Española de Cardiología. En su última versión de 2021 la definen como un inicio rápido, gradual de los síntomas y signos de falla cardíaca, que son lo suficientemente severos para que el paciente asista al servicio de urgencias, permitiendo una admisión hospitalaria no planeada o una visita al departamento de urgencias. La guía nos propone que la falla cardíaca aguda puede tener unas 4 presentaciones principales. Una que es la falla cardíaca agudamente descompensada en el contexto de los pacientes que tienen disfunción del ventrículo izquierdo y que esos pacientes que tienen agua y sodio, el inicio pues, de los síntomas es un inicio gradual y hemodinámicamente se va a caracterizar porque hay una presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo incrementada, al igual que la presión en cuña de la pulmonar. El flujo cardíaco puede ser normal o disminuido y la presión sistólica puede ser normal o baja. Hay otro cuadro que es el edema agudo de pulmón. Aquí el principal mecanismo es el aumento de la poscarga, ¿sí? O que tenga una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y también pues las enfermedades valvulares como una estenosis mitral. El, Rápidamente hay una redistribución de la sangre a los pulmones y eso causa una falla respiratoria aguda. El inicio, como dije, era rápido y tiene una presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo, la presión en cuña aumentada, el gasto cardíaco es normal y la presión sistólica va a ser normal o alta. Y tenemos también lo que es la falla cardíaca derecha, eh, que en ese caso tenemos una difusión del ventrículo izquierdo y que puede estar asociada a hipertensión pulmonar precapilar. En ese contexto de solo hipertensión pulmonar precapilar, vamos a tener unas presiones venosas centrales incrementadas, una hipoperfusión sistémica, al inicio puede ser gradual o rápido, y vamos a tener una presión al final de la diástole del ventrículo derecho aumentada, un bajo gasto cardíaco, incluso unas presiones arteriales sistólicas bajas. Y en la forma más severa de la falla cardíaca aguda tenemos el shock cardiogénico, que se caracteriza por una disfunción cardíaca severa, una hipoperfusión sistémica y un inicio gradual o rápido con presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo incrementada, al igual que la presión en cuña, un bajo gasto cardíaco y una baja presión sistólica. Yo pues les voy a hablar acerca de lo que es la falla cardíaca derecha agudamente descompensada, pues porque la voy a marcar en el contexto de hipertensión pulmonar crónica y muchos pacientes pues con hipertensión pulmonar crónica no son diagnosticados de manera temprana, pasan desapercibidos e incluso tienen difusión del ventrículo derecho o incluso ya tienen una falla cardíaca derecha crónica. Entonces, por eso coloqué el título a la presentación, falla cardíaca derecha agudamente descompensada en el contexto de hipertensión pulmonar, para hacer énfasis que esa patología cuando la identificamos muchas veces ya está avanzada y que no es solamente competencia pues saber de hipertensión pulmonar y de falla cardíaca derecha para los cardiólogos
neumólogos. Esa es una patología pues, que se nos puede presentar a nosotros en el servicio de urgencias sin un diagnóstico previo, ¿sí? Sí, un paciente que venía con su hipertensión pulmonar, con unos síntomas sutiles de falla cardíaca derecha y que se descompensó agudamente y nos llega al servicio de urgencias. La falla cardíaca aguda es la principal causa de hospitalización en los pacientes mayores de 65 años. Alcanza una mortalidad hospitalaria del 4 al 10%, una mortalidad a un año del 25 al 30% y una mortalidad y readmisiones a un año de un 45%, siendo la mortalidad hospitalaria mucho más alta para aquellos que cursan con una falla cardíaca de nuevo, ¿sí? Y el riesgo de mortalidad a un año o de las recidivas tiende a ser más alto en aquellos pacientes que ya tienen una falla cardíaca establecida, ¿sí? Ya sea derecha o izquierda, pues el riesgo de mortalidad a largo plazo y de recurrencia es mucho mayor, ¿sí? Diferente, por ejemplo, con una falla cardíaca de nuevo inicio, por ejemplo, un paciente que se infartó, hace una falla cardíaca, ese tiene una alta mortalidad hospitalaria, ¿sí? Pero aquellos que ya tienen el diagnóstico o que no son diagnosticados, pero que tienen una falla cardíaca ya crónica establecida, esos tienen mayores riesgos de recurrencia y mortalidad a largo plazo. Y para los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, no solamente hay un aumento de la mortalidad a largo plazo, sino que per se la hipertensión pulmonar en el paciente hospitalizado supone un aumento de la mortalidad y que se relaciona con los valores de la presión de la arteria pulmonar. De modo que una presión sistólica del ventrículo derecho, pues que la extrapolan una presión sistólica pulmonar de 36 a 49 milímetros de mercurio, tienen una mortalidad del 8.4%, y los que no tienen hipertensión pulmonar, una mortalidad del 4.2%. Los que tienen una hipertensión moderada, que en ese estudio lo definen como una presión sistólica del ventrículo derecho de mayor de 50 milímetros de mercurio, la mortalidad es del 14.4%. Es una mortalidad que es alta, ¿sí? Y es una mortalidad que la podemos encontrar principalmente en grupos como es el grupo 2 de hipertensión pulmonar, que son los que tienen asociado a una falla cardíaca izquierda, o los del grupo 3, pacientes que, o sea, este grupo de pacientes son pacientes con los cuales nosotros diariamente tenemos contacto. Y es así porque la hipertensión pulmonar, como lo dije en un principio, pasa subdiagnosticada, pero es muy frecuente encontrarla en patologías frecuentes a las que estamos acostumbrados. Por ejemplo, en EPOC la prevalencia es de un 20%, en EPOC severo de un 90%, el síndrome de obesidad e hipoventilización más de un 50%, en INTEC crónico se presenta en el 8.8%, los que tienen abuso de anfetaminas en más del 20% de los casos, los que tienen falla cardíaca izquierda crónica más del 40%, los que tienen una falla cardíaca pero con fracción de eyección preservada en el 50%, los que tienen enfermedad valvular mitral severa y sintomática en el 60-70% y los que tienen estenosis aórtica sintomática en el 50%. De ahí que la hipertensión pulmonar va a ser un predictor, pues, y que cursa obviamente con disfunción cardíaca derecha y falla cardíaca derecha, va a ser un predictor de mortalidad tanto a corto como a largo plazo. Bueno, después de esa introducción, quiero hablarles un poquito de la anatomía del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, si lo vemos, pues, si lo vemos en una, pues, desde una vista vertical, pues tiene una forma triangular, como pues se observa aquí,
pero cuando se observa en el plano transversal tiene una forma de una semiluna. El ventrículo derecho tiene pues, un tracto de entrada del ventrículo derecho, ¿sí? Y llega a una pared del miocardio que es bastante trabeculada, que tiene unas bandas, incluso pues tiene diferentes bandas que incluso a través de ellas circulan fibras nerviosas para pues, la contracción del ventrículo derecho. Y tiene el ventrículo derecho más músculos papilares, 3 o más, cuando se le compara al ventrículo izquierdo. Tiene otra porción que es el infundíbulo, que el infundíbulo se caracteriza por ser de características lisas. Y para recalcar, pues que en el ventrículo derecho tenemos la válvula pulmonar, que la válvula pulmonar no tiene continuidad con las otras válvulas, mientras que, por ejemplo, la válvula tricuspidia forma un anillo fibroso con las válvulas del lado izquierdo del corazón. Y lo otro importante, pues, para anotar es que el septum normalmente tiene una desviación cóncava hacia el ventrículo derecho y también podemos identificar unas zonas de ese ventrículo derecho. Podemos encontrar, pues tenemos, identificar varias paredes. Uno que es la pared lateral del ventrículo derecho, otro que es la pared anterior del ventrículo derecho, la pared anterior del tracto de salida del ventrículo derecho y la pared inferior del ventrículo derecho. El septum tiene diferentes porciones, tiene una porción que es membranosa, hay un septum infundibular, un septum trabecular y un septum que está en la entrada hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho normalmente realiza movimientos de acortamiento longitudinal y movimientos en el eje transversal, pero ya los movimientos rotatorios son limitados dada la disposición de las fibras del ventrículo derecho. El ventrículo derecho normalmente tiene un volumen al final de la diástole mucho más, pues algo mayor cuando se le compara con el ventrículo izquierdo, una masa que es alrededor de una quinta, sexta parte, y es así pues porque el trabajo pues que realiza el ventrículo derecho es mucho menor cuando se le compara al ventrículo izquierdo, que se enfrenta a unas resistencias sistémicas mucho más altas. El grosor pues de el ventrículo derecho es de 2 a unos 5 milímetros, y toda esta característica pues favorecen de que el ventrículo derecho se adapte muy bien a los cambios de volumen, tolera las cargas de volumen, mientras que el ventrículo izquierdo, por su característica que tiene mayor masa, masa muscular, que tiene mayor masa, que tiene una pared ventricular mucho más gruesa, se defiende más ante las cargas de presión. La fracción de eyección del ventrículo derecho es inferior a la del ventrículo izquierdo, o sea, alrededor, se considera normal más de 45 de fracción de eyección, y esto porque el volumen diastólico final es mucho más grande que el del ventrículo izquierdo. Entonces, al tener un volumen diastólico final mucho más grande, y al momento de calcular la fracción de eyección, esa fracción de eyección
comparado al volumen al final de la diástole va a ser mucho mayor, y de ahí que por eso tenga esa fracción de eyección. Tiene una elastancia ventricular de 1.3, una cumplida al final de la diástole mucho más alta que el ventrículo izquierdo, se llena tempranamente, comienza a llenarse tempranamente y finaliza tardíamente con presiones, con velocidades de llenado mucho más bajo. Se enfrenta a unas resistencias sistémicas menores, unas 70 dinas, por ejemplo, en el árbol pulmonar, mientras que, por ejemplo, el ventrículo izquierdo a unas 1100 dinas. El índice de trabajo stroke es mucho menor, y la resistencia a la isquemia es mucho más grande en el ventrículo derecho, y ahorita les explicaré por qué. Bueno, entonces tenemos que cuando hay una disfunción de la contractilidad del ventrículo derecho, eso puede ser por un mecanismo intrínseco, ¿sí? Como son las arritmias, las isquemias, la injuria o la inflamación del ventrículo derecho. También puede ser por sobrecarga de depresión, o también puede ser por sobrecarga de volumen. En cualquiera de los casos, una vez se disminuye la contractilidad del ventrículo derecho, progresivamente se va dilatando, el trabajo que hace es mucho mayor, la tensión sobre las paredes es mayor, la demanda de oxígeno es mayor, y dado a que hay un engrosamiento de las paredes musculares, pues, de las paredes de ese ventrículo, y que está rodeado por un pericardio que no va a permitir una mayor expansión, eso va a llevar a una disminución de la perfusión coronaria. Y bueno, todo eso es un círculo vicioso en el que cuando se compromete el ventrículo derecho, hay unos síntomas dados por bajo gasto, ¿sí? Y unos síntomas dados por sobrecarga de volumen, en el que se van a ver implicados diferentes órganos. Y algo importante para recalcar es que cuando aumenta la poscarga del ventrículo derecho, en el contexto, por ejemplo, de un TEP, o incluso también en el contexto de una hipertensión pulmonar crónica, que ya tiene compromiso el ventrículo derecho, hay una serie de cambios, como es la dilatación del ventrículo derecho, una insuficiencia pues aumenta la tensión sobre las paredes del ventrículo derecho, una activación neurohormonal, una inflamación crónica, un aumento de la demanda de oxígeno, una isquemia del ventrículo derecho, una disminución de la contractilidad, un gasto bajo del ventrículo derecho, una disminución de la percarga del ventrículo izquierdo, una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la presión arterial sistémica, y como el ventrículo derecho se profunde tanto en sístole como en diástole, hay una disminución de la perfusión coronaria del ventrículo derecho, y eso se traduce en un menor suministro de oxígeno al ventrículo derecho, y que si no interrumpimos toda esa cascada a tiempo, o sea, el paciente puede terminar rápidamente en muerte. De ahí la alta morbimortalidad hospitalaria y a largo plazo. Para comprender, o pues para tener una idea sobre cuál es el compromiso de la falla cardíaca aguda, existen esas gráficas, esas asas de presión volumen, en el cual se relacionan dos variables importantes. Uno, que es la relación, ¿sí?, del volumen y la presión al final de la diástole del ventrículo derecho, que sería más o menos ese punto que le estoy señalando. Y la otra sería la relación entre el volumen y la presión al final de la sístole del ventrículo derecho. Esas
dos variables nos permiten crear esa asa y tener más o menos una idea de cómo es el comportamiento de ese ventrículo derecho. Y hay unas variables que podemos trazar en ese gráfico. Uno es la pendiente que pasa por el punto del punto donde ahí se relaciona el volumen con la presión al final de la sístole del ventrículo derecho, que si trazamos una línea recta por ese punto y que llegue al cero, vamos a tener vamos a tener una elastancia de la sístole, ¿sí? Y en la medida en que disminuya esa pendiente, podemos hablar de hipocontractilidad, como es ese caso en el que es otra asa de otro paciente en el que esa pendiente de elastancia es mucho menor. En los pacientes con sobrecarga de volumen, lo que se observa es que hay un desplazamiento a la derecha de esa asa de volumen-presión en la medida que tengamos unos volúmenes más grandes. Y en el paciente que tiene sobrecarga de presión, hay otra variable que se puede extraer del gráfico y es pasar una línea entre el punto donde tenemos la relación de la presión y volumen al final de la diástole del ventrículo derecho en relación a el volumen y la presión al final de la sístole del ventrículo derecho. Si trazamos una línea a través de ellos, pues si trazamos una línea, eso nos va a dar una elastancia del vaso, una elastancia vascular, y en la medida en que esa elastancia vascular aumenta, nos sugiere que estamos ante niveles mayores de poscarga. Ese es el gráfico normal, pues que venía mostrando aquí en los gráficos anteriores. Esa asa que se construye, miren que tiene una pendiente mayor, con mayor pues elastancia arterial. Entonces, hay ya esas componentes que pueden afectar el ventrículo derecho: la poscarga, la precarga y mecanismos propios del ventrículo derecho. En cuanto a la poscarga del ventrículo derecho, tenemos que la resistencia vascular pulmonar es inferior. De ahí que ante un sistema de baja presión, pues el ventrículo derecho normalmente no hace mayor esfuerzo, y la presión arterial pulmonar media, por tanto, va a ser menor a 25 milímetros de mercurio. En el caso de la circulación sistémica, tenemos unas resistencias vasculares mucho mayores, ¿sí? Y por tanto, ese va a ser un sistema de alta presión con una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. Con esa gráfica les muestro cómo el ventrículo derecho, ante aumento de las poscargas, rápidamente disminuye su volumen stroke, diferente al ventrículo izquierdo, que tolera bien la poscarga. Y esa poscarga del ventrículo derecho puede ser aumentada por un componente obstructivo, como la carga embólica, por difusión endotelial y remodelamiento vascular de la arteria pulmonar,
En el caso de un tromboembolismo pulmonar, en el caso de la hipertensión pulmonar primaria, la obliteración vascular pulmonar, como sucede en los pacientes con EPOC, o también tenemos un componente último por aumento de la presión intratorácica. Tenemos también un componente vasoconstrictivo dado por estimulación adrenérgica, hipoxemia, hipercapnia, acidemia, inflamación. Y eso lo vemos en las diferentes patologías que hacen parte del espectro o que se correlacionan con hipertensión pulmonar. Aquí en la hipertensión arterial pulmonar vemos cómo hay un remodelamiento vascular con una íntima pues, que está que prolifera, una hiperplasia de la media y un remodelamiento de la adventicia, y que están implicados diferentes vías, entre ellas la vía de la endotelina, que la endotelina actúa sobre los receptores de endotelina A y los receptores de endotelina B. Los de endotelina A promueven la vasoconstricción y proliferación, los de endotelina B promueven vasodilatación y antiproliferación. Tenemos la vía del óxido nítrico, que el óxido nítrico actúa sobre proteínas, sobre receptor acoplado a proteínas G, que van a participar en la vasodilatación y la antiproliferación. Y tenemos la vía de la prostaciclina, que la prostaciclina, al unirse a su receptor, que también está acoplado a proteínas G, va a permitir la producción de AMP cíclico, también que también promueve pues, la vasodilatación y la antiproliferación. En los pacientes, por ejemplo, con enfisema, hay una destrucción pues, de las paredes de los vasos, de modo, pues, y los pacientes que tienen una enfermedad intersticial, estos pueden hacer fibrosis con obliteración de los vasos sanguíneos y aumentando obviamente la resistencia vascular y por ende la poscarga sobre el ventrículo derecho. Acá, en los pacientes que tienen hipertensión tromboembólica pulmonar crónica, hacen unas obstrucciones fibróticas, tanto proximales, distales y en la microvasculatura. Y ya, pues, los pacientes con falla cardíaca, en especial los que tienen falla cardíaca con fracción de eyección preservada, o los que tienen una estenosis o regurgitación de la aórtica y de la mitral, causan una congestión venosa. Esa congestión venosa lleva a un remodelamiento venoso y de las arteriolas, aumentando por ende también la poscarga sobre el ventrículo derecho. En relación a variables como la presión arterial del oxígeno, tenemos que en el contexto de hipoxemia, de manera compensatoria, lo que se hace es vasoconstricción para que esas áreas pues esa área de espacio, pues para optimizar el intercambio gaseoso, y también el pH, en la medida que disminuye el pH arterial, también aumenta la resistencia vascular
pulmonar. Todas esas variables son importantes al momento de el manejo del paciente en cuidado crítico. Y tenemos también un componente vasoconstrictivo mediado pues, por la inflamación en la hipertensión pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar, es donde más claramente se ha documentado este rol de células inflamatorias, entre ellas los linfocitos B, los linfocitos T, células dendríticas, macrófagos, y que van a liberar una serie de citoquinas, entre las citoquinas interleuquina 1, interleuquina 6, el TNF-alfa, que mediante toda una cascada de señalización, pues van a llevar a una vasoconstricción pulmonar, diferente a lo que sucede en la circulación sistémica, donde el proceso inflamatorio lo que hace es generar vasodilatación. Acá genera vasoconstricción. En cuanto a la precarga del ventrículo derecho, tenemos que el ventrículo derecho soporta bien volúmenes, pero llega un momento que se está en el límite de la curva de Frank-Starling, y ya mayores cantidades de volumen no permiten generar mayor fuerza contráctil, dado que está muy sobreextendida la pared ventricular. Hay un aumento en ese contexto, pues, de una precarga muy aumentada de la susceptibilidad a isquemia, y una dilatación de el anillo tricuspidio, con disminución de la precarga del ventrículo derecho. En cuanto a la contractilidad del ventrículo derecho, pues ya vimos que mecanismos inflamatorios, isquémicos o arritmias pueden llevar a una hipocontractilidad. Traigo esa imagen para recordar la irrigación del ventrículo derecho, que lo que tiene dominancia derecha, es decir, que la descendente posterior es dada pues por la rama derecha. Estos que se presentan en el 80% de los casos, eso va a irrigar la mayor parte del ventrículo derecho, una rama hacia el que se dirigía hacia el infundíbulo, unas ramas marginales que van a la pared anterior y lateral libre del ventrículo derecho, y una descendente posterior que irriga el septum interovasal y pues la pared libre del ventrículo derecho inferior. Se puede presentar pues una dominancia en un 20% de los casos, una dominancia izquierda, pues, y en esa dominancia izquierda, esa arteria descendente posterior va a ser rama de la circunfleja. Y acá pues les muestro cómo es la perfusión de las arterias coronaria derecha izquierda. Tenemos que normalmente, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo, pues en el ventrículo derecho hay una pues, diferencia de presiones de la sistólica, que pues de la sistólica en la arteria aorta, comparado con la presión sistólica del ventrículo derecho. Hay una diferencia de 100 milímetros de mercurio,
Y si se compara la diastólica, pues por ejemplo, de la presión sistémica con la presión diastólica del ventrículo derecho, hay una diferencia, unos 75 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y como existe ese gradiente, tanto en sístole como en diástole, es por eso que el ventrículo derecho se perfunde en esas dos etapas del ciclo cardíaco, diferente del ventrículo izquierdo, que solamente se perfunde en la diástole, pues porque solamente se mantiene una diferencia en las presiones en la diástole, pues como tal. Y bueno, el ventrículo derecho normalmente tiene menos demanda metabólica, pues porque el grosor de la pared es mucho más delgado, ¿sí? Y porque el trabajo stroke es mucho inferior. Tiene resistencia también a la isquemia porque la perfusión coronaria es sistodiastólica y porque hay un sistema coronario izquierdo que le brinda una colaterales, como por ejemplo la arteria que pasa a través de la banda moderadora, y el ventrículo, pues las arterias derechas tienen un flujo coronario mucho mayor, tienen una reserva mucho mayor cuando se le compara con el ventrículo izquierdo. En cuanto a la interdependencia ventricular, que es otra variable importante, en un corazón normal, pues el septum toma una forma cóncava hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Pero cuando tenemos hipertensión pulmonar, ese ventrículo derecho va a estar dilatado, que va a llevar a una desviación una rectificación del septum, a un desajuste en las presiones de llenados, a una compresión del ventrículo izquierdo, funcionalmente una disfunción sistodiastólica, isquemia, y a nivel celular y molecular, atrofia de cardiomiocitos, reducción de la miocina y desajuste de la generación de fuerzas. Aquí pues podemos diferenciar cómo cuando hay esa desviación del septum por sobrecarga, cuando es por sobrecarga de presión y cuando es por sobrecarga de volumen. Hay sobrecarga de presión cuando esa imagen en D, pues con rectificación del recto, o sea, se mantiene del septum, se mantienen tanto en sístole como en diástole, mientras que en la sobrecarga por volumen, ese ventrículo derecho que rectifica el septum solo se va a presentar en la diástole, y ya en la sístole recuperan como las proporciones normales. La hipertensión pulmonar crónica, que tiene como un blanco inicial el corazón derecho, y que luego va a tener múltiples implicaciones a nivel sistémico, va a dar un compromiso de diferentes órganos, tanto por un bajo flujo pues, del ventrículo izquierdo, ¿sí? Porque recordemos que estos dos sistemas tienen pues hay una conexión en, en serie, ¿sí? Y en la medida que se disminuya el volumen stroke del ventrículo derecho, pues va a ser menor el volumen stroke del ventrículo izquierdo, y se va a tener menos gasto cardíaco, y eso va a generar esa hipoperfusión, va a generar un compromiso a nivel de los diferentes órganos. Asimismo, el aumento de la presión venosa central
va a llevar a un compromiso congestivo generalizado, pues, y de ahí que la sintomatología o el espectro de síntomas que pueda presentar un paciente con hipertensión pulmonar y falla cardíaca sea muy amplio, desde glaucoma de ángulo cerrado, desprendimiento de retina, una retinopatía por éstasis venoso, alteraciones de la tiroides, una hepatopatía congestiva que puede progresar a cirrosis hepática, dado a que hay líquido pues, abdominal e inflamación, eso disminuye la reabsorción va a llevar a una deficiencia de hierro y por ende anemia. El sistema inmunológico, como lo había mencionado, hay una inflamación sistémica, ¿sí? El paciente puede presentar también deterioro cognitivo, depresión, ansiedad, algunos de esos síntomas mediados porque pues obviamente el paciente tiene una enfermedad crónica, pero también por la hiperperfusión que hay a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso autónomo, hay una hiperactividad simpática, el corazón izquierdo puede ser comprimido por el ventrículo derecho, ¿sí? Y en los riñones podemos tener una nefropatía congestiva, una baja perfusión renal, y todo eso va a llevar a una fibrosis, esclerosis renal. A nivel intestinal podemos tener un síndrome de fuga intestinal con translocación bacteriana, mala absorción, pérdida del apetito, caquesia y a nivel muscular, desacondicionamiento, que si uno mira todo ese espectro de consecuencias que puede tener la hipertensión pulmonar, nos hacen recordar a lo que en la guía llaman falla cardíaca derecha avanzada, pues por el compromiso sistémico y de otros órganos que existe. Menciono aquí, pues, la relación de el corazón con en el hígado, pues en el hígado puede haber una patopatía congestiva crónica con elevación de las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina, la gamma glutamil transferasa, el paciente puede tener ictericia, ascitis y puede progresar a cirrosis. Y la elevación de esas enzimas confiere peor pronóstico en los pacientes que tienen falla cardíaca aguda descompensada. El paciente por bajo flujo también puede ser una hepatitis isquémica con una elevación moderada de las transaminasas en el contexto de la nefropatía congestiva renal. Esto lleva a una compresión de los vasos sanguíneos, a disminución de la diuresis, a una inflamación local renal, y la baja perfusión renal va a llevar a una activación neurohormonal de otros ejes que no son los más apropiados en el contexto de un paciente que ya tiene sobrecarga hídrica. Pues se activa el eje renina-angiotensina aldosterona que empeora el pronóstico de estos pacientes con hipertensión pulmonar. Y pues esos, en conjunto, pues todos esos daños que hay, tanto dados por congestión como por hiperfusión renal, llevan a una fibrosis, esclerosis renal. La falla cardíaca derecha podemos tener diferentes causas, algunas agudas, otras crónicas, y las podemos subdividir como lo he venido mencionando, una por disminución de la contractilidad, otra por sobrecarga de volumen y otra por sobrecarga de presión. Importante aquí que la ventilación con presión positiva puede deteriorar un paciente que tiene una falla cardíaca derecha agudamente descompensada con hipertensión pulmonar, que no tiene shock cardiogénico, pero que como lo observé desaturado y con dificultad respiratoria, decidí intubarlo, conectarlo al ventilador mecánico y pues pasa a un shock cardiogénico.
Y pues tenemos también unas etiologías crónicas. En las etiologías crónicas, el manejo, pues, el manejo de ese contexto crónico es el que yo voy a hacer énfasis, y pues traigo nuevamente aquí pues la clasificación de la hipertensión pulmonar, del grupo 1, que incluye Eder, varias subcategorías. Eder, hola. Hola, profe. Te faltan muchas diapositivas, son las 8 de la mañana. Ya, profe, falta. Acelera, Ya acelero, listo. profe. O sea, acelera un poquito el ritmo de la presentación, Sí, ¿vale? listo, Bueno, profe. La hipertensión pulmonar asociada a falla cardíaca izquierda, la asociada a enfermedad pulmonar, asociada a enfermedad tromboembólica pulmonar crónica, y otra que son de etiología multifactorial. En la del grupo 1 vamos a encontrar VIH, enfermedad de tejido conectivo, hipertensión portal, dentro de tóxicos que pueden llevar a hipertensión pulmonar y falla cardíaca derecha. Tenemos las metanfetaminas, tenemos los agentes alquilantes. En lo del grupo 2 ya lo había mencionado, lo del grupo 3 también los había mencionado, grupo 4 también, y en el grupo 5 podemos encontrar enfermedades hematológicas, desórdenes sistémicos como las sarcoidosis, enfermedades de almacenamiento de lípidos, los pacientes que están en hemodiálisis. Y ya en cuanto al abordaje diagnóstico, pues lo importante es que estos pacientes llegan con unos síntomas y signos de falla cardíaca aguda. Pues los exámenes a realizar son el electrocardiograma, pulsosímetro, ecocardiografía, una función renal, una función hepática, rayos X de tórax, ecografía, y si tenemos dudas, hacemos el péptido natriurético atrial. Dentro de las manifestaciones clínicas de los pacientes con falla cardíaca derecha, hipertensión pulmonar, algunos signos van a ser por la falla cardíaca derecha, como la distensión abdominal, la hepatomegalia, la ascitis, el edema periférico, la distensión de las venas yugulares, algunos por hipertensión pulmonar, como una cianosis periférica y central, un tercer ruido cardíaco, un acentuamiento de los componentes pulmonares, regurgitación tricuspidia, regurgitación pulmonar, ya dados por hipoperfusión, pues por disminución del volumen estro del ventrículo derecho y por ende del ventrículo izquierdo, cianosis periférica, palidez, extremidades fría, llenado capilar, y va a haber unos signos que nos van a dirigir hacia una etiología específica de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, incluso en fases severas, por ejemplo, puede incluso comprimir la arteria coronaria principal izquierda, cuando esa arteria pulmonar está muy dilatada, o comprimir un bronquio generando tos, sibilancias. Y bueno, normalmente el paciente que tiene falla cardíaca agudamente descompensada derecha en el contexto de hipertensión pulmonar son pacientes que se presentan con hipotensión, signos de hipoperfusión, están taquinéicos, taquicárdicos, hipoxémicos, tienen distensión abdominal, dolor abdominal, y un examen físico pulmonar generalmente normal si no hay compromiso del ventrículo izquierdo, o si no hay compromiso pulmonar, ¿cierto? Y esos pacientes pueden tener o no tener una presión venosa yugular elevada o edemas periféricos. Y de ahí es importante reconocer a estos pacientes, porque el hecho que estén hipotensos, que estén taquicárdicos, no es que vamos a correr a colocarle líquido porque estén hipoxémico a intubarlo. La saturación de oxígeno baja puede ser por T, por enfermedad pulmonar crónica, o falsamente baja en el contexto de shock. Estas son las ayudas pues, que se deberían pedir en el paciente agudamente descompensado, pues que ya se las he ido mencionando. El uso pues, de los biomarcadores con diferentes puntos de acorte dependiendo la edad nos ayuda a confirmar el diagnóstico, y asimismo la declinación de esos
péptidos natriuréticos comparado con los marcadores iniciales, nos permiten predecir si el paciente tiene buen pronóstico, si tiene pobre pronóstico. En el electrocardiograma pues vamos a encontrar unos hallazgos que nos van a sugerir que el paciente tiene falla cardíaca derecha, una P pulmonar, desviación del eje a la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho, bloqueo completo o incompleto de la rama derecha de las de His, un patrón de strain miocárdico. Importante, pues un paciente con falla cardíaca derecha y que es hipertenso pulmonar secundario, por ejemplo, a enfermedad cardíaca izquierda, se puede infartar porque tiene todos los riesgos cardiovasculares. Es importante identificar esos pacientes con infarto del ventrículo derecho. Asimismo, identificar pues a los pacientes que tienen embolismo pulmonar, porque son patologías que requieren en ese contexto un manejo urgente. En la radiografía de tórax podemos ver hallazgos que nos sugieran hipertensión pulmonar, como el aumento de las cámaras derecha, de la arteria pulmonar, de cuando hay congestión pulmonar o pues, congestión pulmonar por falla cardíaca izquierda, en las líneas de Kerley, infusión pleural, aumento de la aurícula izquierda, y en las imágenes también podemos ver hallazgos que nos permiten pensar en una patología en especial. Por ejemplo, si tiene opacificación reticular, pensamos en una enfermedad pulmonar fibrótica. El ecocardiograma del ventrículo derecho es importante también porque nos permite saber las dimensiones de ese ventrículo derecho, ¿sí? El área al final de la sístole del ventrículo derecho, al final de la diástole del ventrículo derecho, esos volúmenes indexados y el grosor del ventrículo izquierdo, que van a estar aumentados en el contexto de la falla cardíaca derecha. Y también pues hay unos parámetros que nos permiten por el ecocardiograma definir si el paciente tiene una disfunción sistólica del ventrículo derecho, entre ellos el TALSE, ¿sí? Que lo normal es que sea más de 17 milímetros, y eso es una medida del funcionamiento pues del funcionamiento longitudinal, pero más no transverso del ventrículo derecho, para tener una idea sobre la función sistólica global de ese ventrículo derecho. Existen otras variables como es el cambio de la área de fraccional o el índice de rendimiento miocárdico del ventrículo derecho. Cada uno con unos puntos de corte que, si están alterados, nos hacen pensar en difusión sistólica del ventrículo derecho. Y para la función diastólica ventricular derecha se extrapolan casi las mismas variables que en el ventrículo izquierdo, con esos puntos de corte normal. Y ya para hipertensión pulmonar, con una ecocardiografía, si tiene más de 3.4, pues es una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Los que tienen una regurgitación tricúpida pico entre 2.9 y 3.4, eso tienen una probabilidad intermedia, que si el paciente tiene unos hallazgos ecocardiográficos adicionales, como son estos, o sea, que ya sean del ventrículo, de la arteria pulmonar o de la vena cava, tiene que cumplir por lo menos dos de cada componente. Por ejemplo, todo del ventrículo izquierdo positivo y la velocidad de regurgitación tricúspide entre 2.9 y 3.4, ya se lo hace altamente probable. O eso que tienen probabilidad. Eder, mira, 5 minutos, porque la gente se nos está saliendo, ya se salió la gente de la sala. 5 minuticos tienes para terminar toda tu conferencia. ¿Listo? Listo, profe. 5 minutos.
Bueno, el ecocardio también nos ayuda, pues aparte del ecocardio tenemos la resonancia magnética, la tomografía computarizada, pues que presentan ventaja. Por ejemplo, el gol estándar para la fracción de eyección del ventrículo derecho es la resonancia magnética, y al utilizarse medio de contraste nos permite identificar si hay un componente inflamatorio agudo, si todo es más fibrosis. En el cateterismo cardíaco derecho sería pues de mucha utilidad, porque también nos permite predecir falla ventricular derecha en ciertos contextos. Por ejemplo, si tenemos una relación entre de la presión de la aurícula derecha sobre la presión en cuña de la pulmonar más de 0,63, eso nos predice pues falla cardíaca derecha después de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Si tenemos esa misma relación más de 0,86, una falla ventricular derecha en el contexto de infarto agudo de miocardio. El índice de pulsatividad de la arteria pulmonar también es de utilidad. Si está por debajo de 1,85, nos sugiere falla cardíaca derecha después de dispositivo de asistencia ventricular izquierda, o menos de 1 en caso de infarto agudo del miocardio. Y así pues están otras variables que nos orientan hacia una etiología en especial. Cuando tenemos un paciente con falla cardíaca derechamente agudamente descompensada, también debemos ver si tiene riesgo, pues como es la clasificación SCAI de shock cardiogénico, si está en riesgo, si está iniciando, si tiene un shock cardiogénico clásico, si se está deteriorando, si es extremo, cada uno de esos con unos parámetros hemodinámicos. Y en el shock cardiogénico, pues que lo vamos a definir como una presión sistólica por debajo de 90, aumento del lactato, de la creatinina, un índice cardíaco menor de 2,2 y una presión en cuña más de 15 y un trabajo cardíaco menos de 0,6. Eso hace pues el diagnóstico inicial de un shock cardiogénico. Luego hay otras, y uno inicia obviamente el manejo con inotrópicos y presores para mantener las metas hemodinámica y de perfusión de los órganos. Y ese shock cardiogénico pues podemos dividirlo ya sea del ventrículo derecho, si tenemos un índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar menor de 1, una presión en cuña disminuida, si es biventricular pues estarían esos parámetros alterados, y si es solamente izquierdo pues encontraríamos este comportamiento hemodinámico, que ya cuando hemos utilizado el resto pues hemos agotado los medicamentos, ya pasaríamos a una terapia de soporte mecánico, que estaría indicado si estos pacientes cumplen con estos criterios. Y en el manejo, importante, la evaluación de la severidad, del estado mental, la evaluación bioquímica. Idealmente un paciente que tiene falla cardíaca derecha agudamente descompensada debería tener un catéter de la arteria pulmonar para guiar el manejo de estos pacientes. Debemos identificar también cuál es el disparador, si tiene sepsis, si tiene arritmia, y hacer un manejo adecuado de ellos. Identificar infarto del miocardio del ventrículo derecho, embolismo pulmonar de alto riesgo, porque son patologías, o incluso taponamiento cardíaco, porque son patologías que requieren de un manejo inmediato. Y ya en el manejo, pues el otro paso sería el manejo con líquidos, el manejo de la presión arterial media sería el cuarto paso. El quinto paso, considerar inotrópicos, y el sexto paso, considerar
el óxido nítrico inhalado, por ejemplo, para reducir la poscarga de ese ventrículo derecho. Esos pacientes normalmente cuando tienen una falla cardíaca agudamente compensada derecha o que tienen shock cardiogénico deberían de ir a la UCI. El seguimiento debe hacerse en ese escenario. Y pues ya se lo he ido mencionando, ese es el acrónimo que se actualizó en la guía de falla cardíaca, que permiten identificar precipitantes pues, de una descompensación. Los pacientes además se pueden descompensar no solamente por infecciones y por las patologías que les he mencionado, sino también por la propia progresión de la hipertensión pulmonar, o el paciente que ya tiene diagnóstico de hipertensión pulmonar, que llega al servicio de urgencia, le suspendo, por ejemplo, el sildenafil que venía utilizando, eso los predispone a descompensaciones agudas. En cuanto al manejo... Terminamos. Muy bien, perfecto. Hagamos un intento de darle un espacio a alguien que te quiera preguntar, unos 5 minutos máximo, porque ya se nos acabó el tiempo. Qué pena cortarte así, pero es que ya no hay nadie en la sala, se ha salido un poco de gente y ya la gente tiene que irse a trabajar, son las 8:15. Si alguien del público quiere hacerle alguna observación a Eder o alguna pregunta, por favor, utiliza la herramienta levantar la mano. Bueno, Eder, parece que nadie tiene pues como preguntas o dudas. Me parece, te felicito, hiciste una muy buena revisión. La cosa es que, claro, como se escogió el horario de aulas abiertas, que es el horario por la mañana, pues eso es un horario limitado para dar una conferencia tan supremamente extensa, ¿cierto? Entonces, esa es como una recomendación que te doy. La revisión estuvo muy bien hecha. Te felicito. Intenta, por ejemplo, cuando te invitan a dar conferencias y eso, montar un objetivo específico sobre lo que quieres dejarle a tu público como mensaje, porque obviamente esto tiene una carga enorme, revisar todo. Además, hiciste ahí algunas mezclas de choque cardiogénico que tiene más impacto sobre el ventrículo izquierdo que sobre el derecho. Pero escogiste un tema difícil y fuera de eso intentaste en una cosa de muy poquito tiempo meter todo, cada uno de los capítulos complejos de la fisiopatología, la presentación, algo de aspectos nosológicos como de las cosas específicas de la enfermedad y fuera de eso el tratamiento. Creo que ahí fue un poquito el error. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, pero muy bien, te felicito. Muchas gracias al público que todavía está ahí. Ya hay solamente, creo que como 8 personas. Gracias a los fellows por acompañarnos. Y Eder, muchísimas gracias por tu presentación y gracias al público que nos acompaña. Nos vemos entonces el próximo jueves en nuestra próxima actividad de medicina crítica y cuidados intensivos en las aulas abiertas. Eder, muy bien, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego.